Buenas noches amigos, bienvenidos a otra emisión de Conversando con Cristina, un espacio generado por Universidad de la Familia. Ahora sí, les doy la cálida bienvenida agradeciendo siempre su sintonía y su seguimiento. El gran almafuerte Bonifacio Castillo nos dice: no te des por vencido ni aún vencido, no te sientas esclavo ni aún esclavo. Trémulo de pavor, siéntete bravo y acomete feroz, ya mal herido. Una frase que constituye un preludio ideal para el tema que hoy vamos a hablar: crisis, del peligro a la oportunidad. Y este subtítulo es un poco tramposo porque etimológicamente crisis significa ambas cosas, peligro, pero también oportunidad. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña, es un privilegio tenerla, Katia Castellanos. Ella actualmente es escritora, conferencista y colaboradora de medios. Recientemente retirada de una carrera en el campo del crimen, lideró así la unidad de víctimas y testigos de la policía de Coral Gables, División Investigaciones, asistiendo a miles de familias víctimas de crimen 24/7. Ha recibido varios premios y es muy extenso su currículum, no podríamos leerlo aquí, pero ha tenido varios premios. Ha recibido, por ejemplo, el Corazón Púrpura, que es el mayor galardón militar. Luego recibió el reconocimiento por la libertad de los derechos humanos, otorgado por el Congreso de Estados Unidos. Esto fue en el 2019. En el 2016, Rick Scott, el gobernador entonces de la Florida, le dio un reconocimiento por el servicio de víctimas del tiroteo Pulse, en la discoteca Pulse, y en la secundaria Stoneman Douglas en Parkland. Es una figura icónica de la comunidad de aquí de Miami. Es reconocida, además tiene algo que es muy interesante y que no lo tiene todo el mundo desde ya, una placa con su nombre en un edificio gubernamental, ya que ella fue la creadora de esta oficina de investigaciones, asistiendo justamente a miles de familias víctimas de violencia doméstica, víctimas de abuso sexual. Hoy en día, como vimos, Katia es escritora, sigue su labor de ayuda a la comunidad, continúa porque en ella es una vocación. Escritora, conferencista y colaboradora de medios. Un privilegio y mis respetos, Katia, tenerte aquí. Gracias, Cristina. Para mí es un honor y un placer. Me encanta venir aquí a tu programa, siempre. Tú sabes que hoy vamos a hablar de algo que tú conoces mucho, que es la crisis, ¿eh? Esos momentos angustiosos en que alguien pierde una propiedad, pierde a alguien querido, pierde el país. Esos momentos en que el corazón se estruja y uno se siente tan mal. Si me permites, voy a hacer un contexto de la noción de crisis desde algunos campos y luego, como tenemos una hora de programa, tú te puedes extender. Antes de pasar a estos campos, les quiero decir que ella ha escrito un libro, El efecto Cocuyo o el efecto Luciérnaga. Descubre tu propósito de vida. Qué importante, vamos a ver qué es el propósito en el tema de las crisis. Lo ha traído aquí, si la cámara lo puede tomar, el libro, que realmente es recomendable, que hay que leerlo, porque además son lecciones de mi padre, y ella nos va a contar luego esto. Desde el psicoanálisis Freud, la crisis no puede existir la vida ni constituirse el psiquismo humano sin la presencia de un conflicto. Para el psicoanálisis no existe la noción de crisis, pero existe la noción de conflicto. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una crisis es un conflicto tremendo el que estamos abordando. Desde la neurociencia cognitiva, nuestro cerebro no se adapta bien al cambio y esto genera crisis de identidad.
Es decir, cuando en las inundaciones nuestra casa fue perdida, toda la identidad de uno está en relación con esa casa. Entonces se va la identidad de uno atrás de esa casa. Y entonces, ¿qué hace uno? Uno debe de alguna manera, ahora vamos a ver los consejos de una neuróloga, de una neurocientífica. Hay que pasar de ¿por qué me pasa esto a mí? Porque todos decimos, ¿por qué justo a mí? ¿Por qué esto justo a mí? ¿O siempre me sucede lo mismo? Tengo que pasar a esta pregunta. ¿Para qué me sucede esto? ¿Qué debo aprender? ¿Por qué perdí lo que perdí y me encuentro en esta situación de tristeza y angustia? ¿Qué debo aprender? Y nos vamos a sentir mejor. Porque entonces vamos a estudiar cuáles fueron las cualidades nuestras que nos llevaron a, por ejemplo, una profesión que ya perdimos. Y entonces esas cualidades las podemos aplicar a otra cosa. Es una cadena de desplazamiento. Estos consejos los da The Other Side of Change, de la neurocientífica reconocida mundialmente Maya Shankar, que nos dice esto, que por otro lado está muy en contacto con todo lo que es espiritual, ¿no? Con las religiones místicas, pasar a esto de qué debo aprender. Desde la filosofía, el estoicismo de Epicteto, de Séneca, el estoicismo advocado por Sócrates, nos dice que no hay que resistirse a lo inevitable, a lo que nos pasa y no lo podemos controlar. Ellos tienen la metáfora del arquero. Una vez que tú tensas el arco, tomas la dirección, pero ya sabes a qué lugar apuntar, pero una vez que la flecha ya se disparó, bueno, ahí es cuestión del destino. Entonces, no resistirse a lo inevitable, desarrollar la resiliencia, encontrar un propósito en todo lo que sucede. Resiliencia y propósito son dos puntales fundamentales. Desde la psicología, Viktor Frankl, un gran psiquiatra que fue sujeto a los campos de concentración en la Alemania nazi, escribe un libro que lo terminó de escribir en los campos de concentración, El hombre en busca de sentido. Para mí es un libro de cabecera. Y ellos decían, una metáfora maravillosa del libro que es recomendable para que todos lo lean, que estaban desnudos de todo, de ropa, desnudos de guía, pero ellos, él y el grupo que pudo sobrevivir y finalmente los liberaron, encontraban sentido cada amanecer, porque se despertaban y veían cómo el sol subía. Y decían, si esto sucede y el sol sube, quiere decir que podemos seguir adelante. Y vemos que entonces el propósito unido a la resiliencia son muy importantes. Viktor Frankl es un ejemplo de ello. Y esto de la resiliencia es importante. El instituto en Santa Bárbara, California, nos dice que la persona que desarrolla resiliencia reduce síntomas depresivos del 33 al 44%. Aumenta el bienestar físico 43%. Aumenta el bienestar emocional 40%. Y el bienestar mental 38%. Hacia una vida plena de sentido o florecimiento, que es, ahora le llamamos autorrealización, pero los griegos le llamaban eudaimonía, que es el florecimiento, el crecimiento de uno mismo a pesar de la adversidad. Tú tienes este libro maravilloso, a mi juicio, y hablas del propósito. ¿Cómo aprendiste a encontrarle propósito a la vida? ¿Cómo te lo enseñó tu padre? Mira, realmente, primero quería comentar que hablaste de la neurociencia y el cerebro. Y cuando me toca en mi carrera
enseñar a los oficiales y a los jueces, por ejemplo, lo que es el trauma. Nosotros utilizamos, en vez de hablar de una narrativa social, usamos la neurociencia. Claro. Entonces usamos el puño, la mano, como si fuera un cerebro. Entonces le decimos, esta es la corteza prefrontal y esta es la amígdala, aquí abajo, para poder enseñar que cuando en el tiempo de antes se hacía una investigación, pues decíamos hechos. Una víctima, como estabas hablando de trauma, que me fue muy interesante, que iba a hablar de otra cosa, pero al ver esto, ¿no?, que habías puesto ahí, que tiene una correlación, ¿verdad? ¿Cómo le puedes explicar que no se puede acordar qué ropa tenía puesta, qué fue lo que hizo? Porque el que le está preguntando o investigando está hablando de la corteza prefrontal, pero ella está respondiendo de la amígdala. Entonces no hay conexión, no hay una conexión para esa víctima, y también tenemos que ver el sistema adaptivo que no tienen acceso. Y es tan importante cuando hablaste de cómo utilizamos la neurociencia, porque nosotros también en la ley la utilizamos para que un juez, para que un jurado pueda comprender que y el mismo oficial, cuando los entrenaba, cómo es que tú puedes comprender por qué esa persona no te está diciendo mentira, no te quiere responder. No es eso, es que es como si agarraras un archivo y el archivo está lleno todo de documentos, pero agarras ese archivo, tiras todo, como le digo yo, mira, está todo ahí, pero está en el piso, ella no tiene acceso. Entonces ahí utilizamos, y esto es nuevo, un concepto muy nuevo en lo que es la ley, porque de la misma manera que se usa la neurociencia para ahora ver en violencia doméstica, ¿verdad?, el efecto que tiene. Cuando yo llegaba a una escena y había una escena de violencia doméstica, por ejemplo, Cristina, yo me ocupaba de ese niño que yo veía jugando videojuegos y haciéndose el que no entendía nada. Me ocupaba de ese, pero del bebé en la cuna no me ocupaba. Sin embargo, el más afectado era el bebé de la cuna. Y yo no lo sabía, y lo venimos a saber ahora, por la neuroplasticidad del cerebro que ese pequeño estaba recibiendo, todavía más el efecto del golpe, de las malas palabras, y todo lo estaba recibiendo más el bebé, hasta que este niño, que yo estaba tan preocupada porque decía, este entiende y el otro no. Me fue maravilloso que trajeras este tema a colación, porque soy muy apasionada cuando me estás hablando del propósito. Era muy pequeña, yo tendría como 12 años, cuando veo a mi padre, mi padre era un erudito, era un hombre que él salió de su isla, salió de Cuba a estudiar a los 19 años a Nueva York. Entonces durante el día estudiaba y durante la noche era camarero. Siendo camarero en la noche para pagarse sus estudios, ¿no?, porque ellos eran vascos y de padres inmigrantes vascos. Así fue que abrió su mundo, porque la mayoría de todos nosotros vivimos como en nuestra islita y pensamos como la gente de nuestra islita, no tenemos una amplitud. Y ahí fue que mi papá conoció personas de todas partes del mundo y vino con otra perspectiva de vida. Entonces está leyendo y veo yo a Albert Schweitzer en una isla, como en África, y decía, te estoy dando una cita como ahí de mi mente, no lo recuerdo, las únicas personas que serán felices serán las que busquen y encuentren cómo servir. Entonces yo lo veía tan contento en África que dije, no, tengo que ser misionera. Yo lo mío es misión porque yo quiero ser feliz. Porque desde niña en todas las fotos están todos los primos y todo el mundo ahí. Y yo, mira, así siempre, porque me encantaba estar contenta. Era como que llevaba, como sagitariana al fin, no sé, que estoy metiendo ahí la astrología. Pero soy muy positiva, a pesar de que sabes y hablaremos de todas las veces que me han empujado hacia al abismo y he tenido que volverme a levantar, ¿no?, de nuevo, y a crearme, transformarme y ser otra persona, pasar de la crisis a la oportunidad, a la transformación, que es el proceso que tengo que empezar de nuevo a estas alturas, ¿no? Pero al escuchar eso,
yo decía, porque mi hermana hasta grabó un disco, mi hermana, bailábamos las dos ballet, pero ella era la que a los 15 años ya en el Teatro Tapia bailó con Villán Calantari Los Cisnes, y yo era el coro. Entonces esta hermana talentosa, y aprendí una gran lección precisamente de el padre de mi escuela católica, fíjate. Yo estaba en el coro, cantaba fatal, me iba con la voz de esta, la voz de la otra, llegaba tarde, tropezaba, porque en ese tiempo no se habían dado cuenta de todas las limitaciones que tenía visuales. Entonces era un desastre. Y un día me dice él, ¿quieres que te dé una lección que va a ser para toda la vida? Digo, sí, padre, diga. Me dice, ¿sabes por qué estás en el coro? No, padre, no sé. Estás en el coro por tu ego. Entonces me quedo así, yo era una niña de 14 años, y por mi ego, dice, sí, estás ahí porque tu hermana está ahí, porque las otras cantan, pero realmente tienes que aprender cuáles son tus fuerzas y cuáles son tus debilidades. De verdad, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y yo, como una loca de biblioteca, le dije, yo lo que quiero es estar en la biblioteca de la rectoría arreglando los libros. No, ya, te libero. Ya, perfecto. Pero yo no tenía, pero los talentos, las personas a veces no tengo, me dicen a mí, a las mujeres, no, pero bueno, tú tienes tu propósito, tú descubriste tu propósito, ¿dónde está el mío? El mío tiene que ser, el libro mío te lleva paso por paso, pero es un libro de trabajo, es un libro de que tú misma tienes que aprender por qué estás en este mundo. ¿A qué viniste a este mundo? También fue una niña que mi padre nos preparó, por eso se llama el efecto cocuyo. Me decía, no utilices la palabra cocuyo, porque no va a ser entendida. Y es verdad. Y es verdad que a veces uno tiene que escuchar, porque el cocuyo no es la belleza, esa larguita que tiene el firefly hermoso. El cocuyo existe en nuestros países latinos y es un, como que le digo, no puedo usar una palabra porque me crié en Puerto Rico y no se usa, pero es un insectito feíto, claro, feíto, pero sí, tiene unos ojos verdes que iluminan el mundo. Claro. Entonces, él es para saber que aunque no importa cómo tú luzcas por afuera, mi papá nos quería enseñar que nosotras teníamos una luz interior y nos llevó al campo y por eso están las dos botellitas y le entregó una botellita en la finca de mi abuelita Carlota, una botellita a cada una y nos dijo, agarra un cocuyo. Agarramos un cocuyo y ya, ay papá, mira cómo ilumina, era de noche. Y él dice, bueno, la primera lección es que esa luz tú la tienes adentro y tú también. Ay, qué cosa más hermosa que tenemos esta luz adentro. Bueno, ahora vayan y agarren mucho. Cuando nosotros juntamos las dos botellas era como que iluminamos el mundo. La segunda lección era, ahora ustedes en la vida tienen que salir a buscar, porque todas las niñas del mundo tienen esa misma luz y todos los niños también. Entonces, cuando ustedes vayan creciendo en la vida, tienen que buscar personas, así como ustedes y otras que no son igual a ustedes, pero tienes que compartir esa luz. O sea, nos enseñó a ser parte, era como un bootcamp, porque claro, lo que yo no sabía era que me iban a soltar de 7 años al exilio, sola, con mi hermana de 9 años. Claro. O sea, yo pensaba que yo iba a un viaje a Camagüey, que es como una provincia. Ajá. Nunca me dijeron, porque mi escuela la cerraron y a mí me pusieron en la escuela del pueblo, ¿no? Entonces ahí hasta premiaron a un niñito que denunció que sus padres oían Radio Libre. Entonces yo hablaba mucho. Y tenían terror que yo dijera que nos íbamos, ¿no? Entonces nos íbamos solitas con la Iglesia Católica. Pero yo no sabía nada. Así que para mí, la vida de la crisis y la oportunidad y tenerme que volver volver a crear otra Katia fue en el momento que ya estoy entrando al avión y miro para atrás y veo y corro a donde mi mamá. Y le digo a mi mamá, yo no me quiero ir a Camagüey, yo me quiero quedar contigo. Y mi mamá me dice, vete, de una manera, con una cara, de una forma, vete con tu hermana, pero así como... Y yo no entendí nada.
Entonces me quedo en el medio, miro para acá, miro para el avión, me caigo. Me acuerdo que sentía que me ardía la rodilla, estaba sangrando la rodilla, era como una cosa extraña, y me habían dicho, mi hermanita, que esa tiene 9 años y era tú la conoces, es como la hermana mamá, acuérdate que no puedes llorar porque te quieren ver llorar. Entonces era el nudo aquí de rana en la garganta y no poder llorar porque había ahí como un miliciano que estaba parado ahí, no, claro. Nadie te puede ver llorar. Me siento y mi madre nos había cosido las prenditas en nuestras ropa interior. Yo estaba loca por contarlo. Entonces, para que veas lo que es la resiliencia y lo que son los niños, se me sienta un gordito al lado y me dice, rubia, rubia. Digo, sí, me dice, yo me llevé 3 kilitos de contrabando. Y a mí me entra un ataque de risa. 2 minutos antes estaba sufriendo con un dolor y ahí me estaba riendo de que él yo le decía, ¿de qué? Porque yo conocía la palabra contratista, porque mi papá, al ser ingeniero, pues ya, claro. Yo decía, ¿de qué? ¿Contratista? Decía, no, de contrabando. Ajá, y ese contrabando me daba a mí un ataque de risa y no me di cuenta hasta que llego. Y entonces me ofrecen un chocolate, la monja, y entonces yo digo, no, yo no quiero chocolate, yo quiero a mi mamá. Entonces cuando te das cuenta que dónde estoy y habla todo el mundo el idioma que sabía, como en nuestros países, Mary's a girl, Tom is a boy, o sea, había, pero una niña de 7 años, no tenía, o sea, no hablaba correctamente, no entendía lo que me estaban diciendo. Y llegar, ¿y dónde están mis muñecas? ¿Dónde está mi cuarto? Ahí te vas a un lugar donde no conoces a nadie. Entonces es como tú... mi padre nos preparó para eso, porque él nos hizo saber que nosotros éramos como si fuera un granito de arena en un universo enorme. Entonces él decía, nunca estás sola, porque tú eres parte de un universo, tú eres parte de una naturaleza, de las plantas, de los animales, todo eso es parte de ti y de tu hermanita. Así que nunca, siempre, nunca las estrellas, el cielo, o sea, para que tuviéramos un ancla, que es una cosa terrible, que ahora de adulta, después de uno ser psicólogo, de uno entender los ACE, ¿no? Los ACEs, te das cuenta el horror que es verdaderamente el abandono y todas esas cosas, ¿no? Pero, o sea, y tuvimos la suerte que como a los 2 años nos pudimos reunificar, pero también tengo amigas que todavía llevan el rencor, la maleta. Claro. Llevan la maleta, llevan la culpa, que no puedes continuar porque entonces vives en la crisis. Entonces, haber encontrado... Llegar, yo no sabía, estaba perdida, entonces nada, me fui a estudiar a España, después me caso en mi primer matrimonio, que fui muy feliz, tengo que decir, porque parte de tu poder, que es lo que estoy tratando de hacer con las viudas, como yo, que estoy tan reciente y es una cosa terrible, ¿verdad? No hay nombre cuando es tu amor. No es cuando es ese hombre que uno vive ahí, que ni lo quieres, nada, que no sí. No, ese fue mi primer novio, el que me acaba de fallecer. Carlos, fue mi primer novio en Puerto Rico, teníamos 15 y 16, estábamos en el club de remo juntos. Yo estaba locamente enamorada. Y nos separamos por el destino, sus padres se divorcian, se lo llevan a California y en ese tiempo, olvídate de eso, que no había celular. No, entonces nunca más lo vi. Pero, nada, pasa el tiempo, claro, ya no lo vi más, me voy a estudiar fuera, regreso y conozco el que fue mi primer esposo, que tampoco era que yo estaba locamente enamorada, pero él me dijo, mira, te voy a amar tanto, el día que me conoce, dice, con esa niña me voy a casar. Bueno, me dice, te voy a querer tanto, que te voy a querer por ti, por mí, me vas a aprender a querer, ok. Claro. Oh, Dios mío de mi vida, ok, me caso. Ya yo me gradué de 15 años de high school, a los 16 entré en la universidad, yo estaba ya adelantadísima en mis estudios, era lo que le llamamos estofona en Puerto Rico, ¿no? que sigo de estofona porque sigo estudiando. Y me caso y tengo mis 5 hijos.
y tuve el primer golpe enorme de quedarme viuda con 5 hijos, y mi padre maravilloso siempre me decía, no estás sola, estoy aquí para apoyarte, y 7 meses antes muere mi papá de repente. Me quedo con 5 hijos, trabajaba en ese tiempo para la ciudad de Hialeah, en ese tiempo, poquito antes de él morir, con chicos delincuentes, con estos delincuentes, con chicos como rehabilitando, ¿no?, en justicia criminal. Pero nunca pensé que yo iba a mi carrera, llevarla a este mundo tan horrible, ¿verdad?, como es el crimen, donde tienes que sufrir heridas, que tengo heridas físicas, heridas emocionales, heridas psicológicas, PTSD, de llegar a responder a una masacre, donde tienes que recibir el dolor de tanta gente. Te digo que yo, que soy amante de los animales, te estaba contando que los perros ya no podían más y se tiraban en el piso, y nosotros nos acostábamos con ellos un ratico para poder volver otra vez a escuchar, a estar ahí, porque no es lo mismo cuando te viene una persona y se te sienta a contarte la historia, a cuando tú llegas a una escena, como fue mi primera Navidad con mis hijitos, que mi niña más pequeña era pequeñita, y esa fue la primera Navidad sin su papá. Sin embargo, recibo un llamado, tengo que trabajar. Me voy, y ¿sabes qué era? Un joven universitario que le pidió al profesor que le diera una segunda oportunidad para coger un examen, le dijo que no, se sentó en un sofá y se voló los sesos. Entonces era ver los sesos en la pared, llegar a la escena, llamar a los padres, esperar el forense que se lleve. Mientras tanto estás mirando a esa criatura, estás orando, estás rezando, estás pidiendo por esos padres, y a la misma vez estoy sufriendo porque mi niña se quedó llorando. Mamá, no te vayas, era el primer día, estoy con mis 4 hermanos y papá. Fuertísimo, fuertísimo. Entonces, déjame decirte algo interesante, porque estoy tomando algunas cosas que estás diciendo. Toda esa resiliencia tuya y esa manera de enfrentar las circunstancias te vienen de algo importante, que es la autoestima básica. Tú tienes una autoestima básica que tus padres, evidentemente tu padre te ha enseñado, y la tienes grabada a fuego. Y entonces pues está la autoestima también circunstancial. Cuando nos pasa algo así, se nos muere alguien que queremos. Pero si no tenemos esa autoestima básica como tienes tú, que inmediatamente sigues adelante, porque además tienes resiliencia y además buscas el propósito, no se puede superar la crisis. La autoestima básica es fundamental. Como acá tenemos un programa dirigido a la familia, es importante aclararle a los padres que tienen que ser padres así, padres como tu padre, que te pudo realmente enseñar el ABC de la vida, la relación con el universo, ir más allá de lo que se ve, y que confíes en ti misma, ¿no?, en tus propias fuerzas. Indudablemente esto es muy importante y forma parte de la epigenética, que es de qué manera la enseñanza, y tú retoma un poquito ese bebé solito en la cuna y tú haciéndote cargo del más grandecito. Claro, ese bebé todavía más esponja que el otro, estaba absorbiendo todo, y la epigenética nos dice que puedes modificar los genes. Es decir, que si yo vengo con un gen violento en una familia violenta, es como si enciendo un switch de la luz, va a ser violento. Pero si yo tengo este gen de violencia, el MAO, que es el gen que se ha descubierto vulgarmente guerrero, y vengo de una familia violenta, voy a ser un criminal. Entonces, qué interesante rescatar esto para la gente, para de alguna manera enseñarle a los padres este ABC, ¿no? Importante, Cristina, porque, por ejemplo, me decía, yo era de las que nos íbamos en gira, a subir montañas, y mi hermana quería seguir hasta allí, y yo como ahí a la mitad decía, un poquito
ratito aquí, me quiero quedar un ratico. Y mi papá decía, bueno, usted se quede y descanse un ratico ahí, pero usted tiene que llegar a la cima, porque hasta que usted no llegue a la cima, usted no va a ver realmente la belleza que hay ahí. Te vas a quedar ahí estancada en ese pedazo. Entonces eso es lo que te da a ti, como decir, porque mira, muchas veces con las viudas me pasa, y me pasa a mí. Claro. Me pasa a mí que te puedo decir, no quiero estar aquí. Pero hay una diferencia entre la que realmente no quiere estar porque quiere perder la vida, con la que piensa que ya no. Porque cuando enviudé jovencita, no había forma no tenía ni tiempo en mi carrera. Tus sentimientos no los puedes demostrar, porque yo si quería llorar, tenía que irme al baño, llorar un rato y volver, porque yo tenía que estar completamente, porque si no, yo no podía tener el cargo que tenía. O sea, yo perdía credibilidad. Quiere decir que yo tuve que retener mi duelo. Y después llegaba a mi casa, podía llorar en el camino, pero después llegaba a mi casa, entonces tenía que, mis 5 hijos, que eran 4 machos y una niña, mi mamá deprimida, que era peor, porque me acabó con la niña, porque me la deprimió más, mamá perdona, pero es así. Y entonces consolarlos con cada una de las personalidades diferentes, porque todos tenían una personalidad diferente y eran varones, que entonces, Dios de la vida. Entonces no había tiempo para yo pensar. Y él era jovencito y me decía, no me quiero morir, yo quiero ver mis hijos crecer. Yo quiero, ¿qué haces? ¿Qué haces? No tienes control para salvarle la vida a nadie. Fue una de las grandes enseñanzas que la tuve que volver, mira, no la aprendí en ese momento y la tuve que volver a aprender en una corte, porque cuando iba con una víctima que sabía que la iban a matar, y me mataron varias, ¿verdad? Y no me hacía caso, yo me desesperaba. A una chica joven, que por cierto el doctor Llanes, no era ni siquiera un caso mío, el doctor Llanes me la refiere, 26 años, con 3 niños, yo le decía, hija, este hombre te va a matar, entonces te tienes que ir. No, no tengo dinero, que quiero el plan 8, era algo por un plan 8 que ella quería agarrar, y si lo agarro acá, me voy entonces a Texas, pero me es más fácil. Y yo, hija, por favor, bueno, trataba y trataba. Bueno, con decirte que pude reunir el dinero para que se fuera con los 3 niños, ¿sabes lo que hizo? Mandó a su mamá con los 3 niños, se quedó y le dieron 26 puñaladas. Me llama mi sargento el lunes, yo el viernes estaba feliz porque dije, está salvo. El lunes me llama mi sargento, ¿cuál es tu involvement? ¿Cuál es tu, en qué estás metida de un crimen que no es ni siquiera de nuestra jurisdicción? Bueno, tremendo regaño que me dieron. Pero yo pensé que yo andaba con ellos, le compraba McDonald's, tengo dibujitos de los niños, traté. Pero un día, y fue Catherine Fernández Ronder, fue la fiscal, que me dijo, Katia, no puedes salvarle la vida, you cannot save a person's life in spite of himself. O sea, que no le puedes salvar la vida a una persona que no quiere salvarse, que no quiere hacerte caso. Salvarse. O sea, pero para mí era que yo tengo. Entonces, esta lección me ha venido varias veces a la vida, que todavía estoy dándole, maquinándole, porque yo, con esta segunda viudez, ¿verdad?, que nunca me la imaginé, yo podía salvarlo. Y hasta el último momento que estaba ya muriéndose, le decía, mírame, enséñame esos ojitos azules, échalos para acá, porque se le iban para atrás, y mírame, yo te voy a parar de esa cama. Y era realmente, era realmente un cadáver en una cama, pero yo te voy a parar, y hasta que yo salgo, y yo lo cuidé. Mira, me erizo porque realmente es algo fuerte para mí, porque yo no quise ayuda, yo quise ser yo. Nadie lo bañó, nadie le dio nada, comida, fui yo, hasta el final, que mi hijo vino de viaje y me dijo, mamá, ya, hay que llamar al hospicio. Y fueron 2 semanas de hospicio, pero la enfermera me enseñó una lección inolvidable. Me dijo, es nada más esa palabra, es inevitable. Ahí fue cuando yo dije, ¿por qué me creo Dios? Claro. ¿Por qué me creo que puedo salvar una vida si ya no puedo más?
ya he dado todo, ya me tranqué aquí, ya di hasta lo último, con los dos lo hice. Y no pude. Y no pude, entonces hay algo más grande que yo. Fue una gran lección, pero la palabra esa, ya, me chocó tanto, tanto. Claro, lo inevitable que hablaba el estoicismo. Así mismo claro, que no es ser un frío, sino saber que uno no puede resistirse a lo inevitable, porque va a suceder. Exactamente. En un sentido hay que aprender mucho de los estoicos en el mundo actual y para muchas circunstancias como las que tú viviste. ¿No crees, Katia, que quizá salvando a todas estas personas que has salvado, porque tú has salvado a mucha gente, muchas vidas, de alguna manera rescatabas y salvabas esa niña interior, esa niña que llegó sola y no quería estar sola, esa niña que se fue pero quería quedarse con mamá? Exacto. Una y otra vez constantemente has rescatado a esa niña. Y en eso has sido exitosa y creo que continúas haciéndolo. Porque siempre nosotros tenemos, algo reparamos. Claro, ahora cambiamos, ahora estoy tratando, por ejemplo, hay días que me levanto y digo, no puedo. Entonces tengo un ritual y entonces eso es lo que estoy tratando, ¿no? De ayudar. Le toco sus campanas. Mira, una cosa increíble que me pasó, Cristina, porque aunque me encanta la música, mi esposo era totalmente musical y la música murió para mí. Yo no pude oír un ápice de música, nada. Yo no podía escuchar música porque él desde que se levantaba hasta que se acostaba era música total. Entonces, él tenía una armónica antiquísima, la tenía guardadita en el closet y a cada rato me daba mi concierto de armónica. Nunca me interesó la armónica para nada. ¿Sabes que un día yo tengo un seibō japonés que me trajeron mis padres de Japón y ahí tengo como su foto, su velita, le tengo como tenemos todas, ¿no? Claro. Ahí mi amiga me mandó la foto, estoy desayunando con Miguelito. Claro. O sea, tenemos que buscar la manera de poder seguir viviendo, ¿no? Claro. Entonces yo le tengo ahí sus cositas, mis nietecitos vienen, ahí está Caco, que le decían abuelito, y de momento agarro la armónica y empiezo a tocar. Y yo estoy tocándole una canción a él, ¿no? Una canción que me salía del alma de tristeza. ¿Sabes qué, Cristina? Que me acabo de enterar científicamente el poder que tiene la armónica con la ansiedad. Claro. Yo no lo sabía, porque fíjate que yo creía que la armónica se tocaba soplando, pero la armónica se toca soplando y inhalando. Y entonces cada cuadrito, yo no sabía nada. Yo tocaba y soplaba y inhalaba y hacía locuras sin saber. No sabía que yo me estaba haciendo una autosanación. Sí. Y cuando leo que la gente, empiezo a leer sobre la armónica, ¿y sabes por qué? Por la respiración. Es por la respiración. Pero es un ejercicio, ese de soplar y expirar, es un ejercicio de relajación absoluto, que lo hacemos, claro, y que se aconseja y que se y que está escribe. En el libro, y que está en el libro, claro, porque tengo en el libro, desde muy pequeña visité ashrams porque mi papá era abierto de todo, de lo mismo una cosa que la otra. Lo mismo cuando mis amigas me dicen, no me digas la palabra meditar y no me hables no sé, de mantras, no me hables, le digo, ¿tú rezas el rosario? Sí, yo también lo rezo. El rosario es una mantra. Es un mantra, claro. Mira, yo tuve, que tú sabes, ¿no? Una operación terrible en el 2003, que estuve 7 meses incapacitada. Y yo iba a la Madre Teresa a darle comida a los hombres, y la madre fue tan amorosa conmigo que me llevó a al lugarcito donde están todas las monjitas a rezar, que es como su sagrario, que está enfrente de donde está la Madre Teresa ahí en el Jackson. No dejan entrar a todo el mundo, me llevó para orar y las monjitas todas ahí empiezan a rezar el rosario y era Salve María, era así. Sí, y yo en mi mente, yo dije, esto es un mantra. Ellos repiten y repiten, y era como un cantar, una cosa así que te eleva. Que te eleva. Ese es el origen. Ya, y es que te das cuenta que estamos todos, que estamos todos, que no importa si
tú eres budista, si tú... ¿Qué es lo que mientras todos pensemos Exacto. que existe un Dios, mientras todos pensemos, y sé que me siento mal que estoy hablando así en tu programa, porque sé que hay personas que completamente no entienden esto y entonces como que te ven como algo raro, ¿no? Algo distinto. Yo creo que ya la época en que estas cosas se consideraban en pseudociencia ya no existe tanto. De hecho, sabemos que las grandes filosofías asiáticas y religiones de Oriente son validadas hoy por la ciencia. Muchas cosas que en ese momento, la física cuántica, por ejemplo, todas las premisas de la física cuántica fueron enunciadas ya por las grandes filosofías asiáticas. De modo que es muy importante, yo he leído un libro, El Punto Crucial, que es de, ahora voy a recordar el nombre, es un libro fabuloso que habla justamente de la unión entre la ciencia y la mística, que hoy en día la ciencia, Capra es el autor, y es de, yo lo leí en la universidad y lo tengo todavía casi como un libro de cabecera, cómo no podemos de ninguna, El Punto Crucial de Francis Capra, sí. Gracias, Gwen. Y entonces, ese libro nos habla de esto que tú dices ahora. Así que, amigos, si están escuchando esto, lean el libro de Capra, es una realidad. En todos los tipos de religiones, no importa si es Oriente o Occidente, rezamos de distinta manera. Tenemos nuestros mantras. Tenemos nuestros mantras, así mismo es. Y cuando comprendes, cuando abres tu mente a comprender, entonces así es como podemos aceptarnos en los diferentes aspectos de la vida, que sabes que no nos gusta ni hablar de política, ni religión, ni nada, ni yo soy partidaria de nada de eso, pero ¿por qué no vas a ser amiga de una persona que piensa de una manera diferente que tú? Porque todos somos maestros y todos somos alumnos. Entonces, si me cierro mi mente, yo soy la única que sé. No voy a oír nada de lo que dice Cristina. Entonces, nunca creceré. Nunca voy a crecer, nunca voy a poder evolucionar, porque evolucionamos cuando conocemos que no estamos solos en el mundo, pero que hay muchas otras entidades también que nos acompañan, que son diferentes, que lo mismo aprendemos de un árbol, que aprendemos del agua, que tantas lecciones tenemos del agua, que tú tienes que haber leído el libro, del agua, famoso libro del agua, que si le hablas lindo, pues, y le miras en el microscopio son cosas lindas, y si le hablas feo, pues salen cosas diferentes, y eso son pruebas que entonces son yo me asombro que las enseñanzas milenarias de mi padre ahora ya me da lástima, pero digo, bueno, sí lo sabe porque está ahí, que son ya avaladas científicamente. Por eso mi libro era tan importante para mí, porque yo soy como tú, que a ti te gusta darle el crédito, ¿no?, a la persona que escribe. Yo hasta una cita que hago, pues me gusta decir quién fue. Claro, porque eso de estarle robando de una persona a otra, intelectual, así mismo es. Entonces mi libro detrás de mi libro tú vas a encontrar que todo lo que yo te digo, vaya, aparte de mis enseñanzas con mi abuela Carlota y el mono, y el mono de mi abuela, cómo aprendí a montar a caballo a pelo, cómo aprendí, cosas hermosas que aprendemos de la vida, ¿no? Pero hay otras enseñanzas, porque cuando lees, que ese es el problema grande que estoy sufriendo, que no leen ya. No, que sufrimos todos los que tú también, que eres una autora. El conocimiento, claro. Que entonces los que amamos, para mí, la biblioteca de mi papá era Disney World, era el mundo. Yo entraba ahí, y uno de los secretos para nosotros poder salir de este hueco, te digo, es una cosa diferente cuando hablamos de duelo. El duelo es otra cosa. El duelo, hablamos, que te conté, que a veces uno dice, no quiero estar aquí. Pero hay una diferencia. Mi primer caso que tuve era que respondí, eran unos ancianitos, que él se mata en la cama
Sí. Fíjate, se tira, es una cosa espantosa, Sí, porque es una pareja, se dispara en la cama, ese colchón, ya tú sabes que eso tenemos que llamar, es una cosa espantosa, y su viejita al lado, y lo peor de todo, Cristina, de esta historia, que es que nunca, cada vez que paso por ahí, porque yo voy pasando por la ciudad y voy viendo, aquí pasó esto, aquí pasó lo otro, para mí es un paseo a veces de horror. Claro. Él se tira, se mata, porque quiere evitarle a ella, piensa que tiene cáncer, Sí. porque se hizo la prueba. Su hermano murió de cáncer y vio cómo sufrió la cuñada. Claro, sin duda. Entonces dijo, mi esposa no va a sufrir esto, Claro, claro. me mato. Claro. Entonces se mata. Mira, cuando llegan, y llego allí, yo estoy allá y hablo con ella. Y me dice, ya está terminando todo, tenemos el tape amarillo, bueno, ahí viene toda la investigación, porque siempre hay que saber o suicidio, o un homicidio, o lo mató ella, o se mató él. La policía científica, ya termina, ¿no? pero me quedo yo. Claro. Ya viene todo forense, Claro. siempre me quedo, siempre soy de las primeras que llego y siempre me quedo hasta el final, hasta que el forense recoge el cuerpo. Bueno, me quedo con ella y me empieza a contar esta maravilla de hombre que era de las cajas negras de los aviones. Sí. Él era un experto en eso. Wow. Era un hombre así que yo quería saber más de él. Y cuando me dice ella, nos sentamos en un sillón, me está explicando y me dice, ¿sabes, Katia? Yo tengo un arma. Nada más me dijo así. Me Ya abrí. está, ya. Yo dije, no, ya, esta no queda Claro, aquí. claro. Llamé a los hijos que no vivían acá. Claro, me ¿para dice, qué? no tenemos vuelo hasta mañana. Oh. Yo dije, no me pagan, no me importa, ni overtime, ni nada. Me quedé con ella. Me quedé toda la noche con ella viendo los libros, porque una cosa es que te digan, me quiero morir, la viuda te dice, me quiero morir, porque realmente yo te digo, yo Sí. sé que parte de mi alma se fue con él, se fue, ya. Esa parte de mi alma ya se fue con él. Pero tengo que recuperar lo que queda, tengo que enraizarme. Tengo que aprender, como aprendí de mi padre, que por muy oscura que fuera la vida, todos los días ahí. Porque cuando me desesperaba, cuando niña, en mi libro tengo el poema que mis padres nos entregó, que mi hermana y yo nos los pasábamos, ¿no? Que el poema, te digo, no me lo sé de memoria porque hay cosas que no quiero recordar. Claro. Que me traen mucha tristeza. ¿Lo quieres buscar en el libro? Pero no. Bueno. El poema lo que dice es que cuando nos desesperemos, pues que salgamos y miremos que el lucero más grande eran ellos que nos estaban mirando. Yo me escapaba. Se creían que me estaba escapando y me regañaban. No me estaba escapando. Estaba buscando el lucero de noche. Claro. Pero siempre cuando volvía a la camita castigada, pensaba, ya mañana no, mañana no. Porque mi papá decía, no importa que haya una tormenta, mañana no, mañana sale el sol y vas a empezar otro día. Entonces lo que tienes es que enfocarte en el dolor. No te digo que todavía estoy en la etapa del llorar 3 veces, digo yo, ¿no? Porque hay que llorar. Pero porque tienes que supuesto, soltar, porque ahí sueltas tus emociones. Y duelar y el tiempo que sea. Llorar. Y el Exacto. tiempo que sea. Sí, sí. Porque yo con el primero tenía un cassette. ¿Te acuerdas los cassettes? Sí, de la época de los y en ese cassette estábamos los niños, yo, él haciendo un barbecue en la piscina. Entonces yo estaba loca por llegar a mi casa, ya consolar a mis hijos y trancarme en mi cuarto, poner el cassette y verlo. Y oírle la voz y ver que estaba con los niños y así. Viví un tiempo con una fantasía de que estaba, porque viajaba mucho por negocio, estaba de viaje y iba a volver. Todavía estoy, sí. Que todavía pienso que el mío entra por la puerta. Claro. Entonces, cuando me lo dicen, las entiendo, las comprendo, pero quiero ayudarlas a salir de ahí. Tenemos que estar ahí el tiempo que sea. Y ese corazón roto, eso no se pega con goma. No. Ese hueco tampoco, porque no me pasó ni a la mar al segundo. Él cuando me veía mirando así para arriba me decía, ya estás pensando, hablando con él. Él sabía que dentro de mi corazón todavía yo tenía un pedazo del primero. Pero no puedes quedarte. No puedes quedarte. Entonces, ¿qué?
gimnasio todo, a levantar pesas todos los días, a salir a caminar al parque, que hago mucho el estilo japonés que lo hacía con mi esposo, que no es solamente caminar por caminar. Vamos a aclarar que estos pueden ser realmente puntos importantes para aquellas mujeres que estén por el mismo proceso. Acaban de perder al marido, alguien muy amado, pues, si fue muy amado. Sí, fue muy amado. Y entonces, háblale a ellas y dile, repite todo esto, ¿cuáles son, digamos, las herramientas que tú empleas para superar este duelo? Claro, acuérdate, Cristina, que al perder, que es diferente, o sea, todos como podemos hablar de las diferentes etapas. Las diferentes etapas, sabes tú más que nadie, que brincas de una a otra como fuese, ¿verdad? Cada uno tiene su duelo a su manera. Por supuesto. Entonces tenemos alrededor de nosotras, tenemos a los seres que no han perdido a nadie, pero te quieren dar el consejo. No, cuando yo que enviudé tan jovencita, no, pero tú te vas a volver a casar, tú vas a tener otro marido. Va a venir otro hombre. Y yo entrenando 250 hombres, trabajando con todos esos hombres, no salí con ni uno. ¿Por qué? Porque me tenía que dar a respetar. Entonces eran mis hijos, mi casa, y no critico a la que salió y bailó y parrandió. Yo no pude. Yo tenía que trabajar y mantener mi casa para no perder mi casa. Pero las etapas son diferentes. Entonces la que pierde a un esposo, pierdes mucho, porque pierdes también el soporte financiero. O sea, aunque tuvieran los dos un Social Security, vamos a decirlo así, ¿no? Claro. Estás perdiendo, o sea, en verdad por un tiempo estás como perdida. Exacto. No sabe uno dónde está. Entonces lo estás buscando. Entonces también tienes que adaptarte a una vida nueva, a convertirte, aunque no quieres, convertirte en una persona nueva. Y eso es muy difícil. Es diferente a la pérdida de un hijo, a la pérdida de yo perdí una nieta, ver mi hijo sufrir la muerte de su niña. O sea, perder tus padres, pero cuando pierdes al que se levanta contigo por la mañana todos los días, al único que te encuentra hermosísima, no importa lo fea que tú te encuentres, eres la bella, la más bella, el que te da el beso, el que te da el abrazo, que a veces le digo, ya abrázame, abrazo la almohada, porque no tienes a nada. Yo tengo las locas amigas y me encuentro entre ellas con el pullover en la almohada y el abrazo. Porque a veces te quedas sola. Porque sí, mira, yo tengo 5 hijos y tengo 5 nietos, y me vienen y me visitan y me aman, y soy de las afortunadas. Pero se van a su casa. Pasaron las Navidades, la pasé con ella, y al otro día, ¿qué? Esta casa enorme sola, solita con mi gata. Pero muchas no tienen nada. Muchas no tienen tampoco ni eso. Entonces, ¿qué vas a hacer? Cuando entendemos que por algo nos quedamos, tienes que pensar así. Lo primero que tienes que pensar, no pudiste evitarlo. Esa es para las que, porque hay la de la muerte de repente, que es mi compañera de ejercicio. Esa me consolaba a mí con la enfermedad de mi esposo, y de momento cuando me llama y me dice, el mío murió. Digo, pero ¿cómo que el tuyo murió? Le dio un infarto y murió de repente. O sea, la muerte de ella, aprendí con las muertes de crímenes, que esas son ya va al capítulo donde tienes que seguir yendo a un juicio mirándole la cara al que te violó y después te asesinó a tu hija, al que te mató a tu esposo, al que vivir entonces con rabia, o sea, diferente, la de la enfermedad. O sea, que hay tanto, que es lo que quiero que cada una comprenda, que el tuyo para ti es el más grande. Sí. Y tú tienes tú tienes que pensar, pero tú tienes que saber que tú no eres la única que está sufriendo, porque entonces caes en la pobrecita viuda. Claro. Nunca he caído en No, yo soy sobreviviente, yo no soy víctima. No eres víctima, eres victoriosa. Victoriosa, no me cojas lástima. No me cojas lástima porque yo vine a este mundo, como decía mi papá, o sea, tú te creaste, que así le digo en violencia doméstica, ¿no? Nadie te completa, a ti te crearon completa. Claro, completa. El esposo, el amor de tu vida, él me completaba.
me completaba, que por eso me falta el pedazo, pero no me completa. Parece que es contradictorio, pero es verdad. Pero para poder llegar ahí, existe la que no maneja, por ejemplo, la que no maneja, atrapada en la casa, ¿verdad? Tienes que buscar, ahí es donde también este libro, aunque no tenía nada, es increíble, yo tengo un capítulo de la muerte ahí, porque mi padre al morir 7 meses antes que mi esposo me enseñó que yo podía seguir viviendo, porque yo pensaba yo era la niña de papá. Yo decía, cuando papá muera ya yo no puedo vivir en este planeta. No, porque no tengo dirección. Muere y me di cuenta que sí. Y cuando muere mi esposo, pues entonces esa era la lección al morir mi papá antes. Apréndete esa lección. Tú sabes que yo hace muchísimos años conocí a tenía una muy querida amiga, cuyo esposo fallece a los 50 años, teníamos 48 nosotras, fallece de golpe. Se fue a jugar al fútbol, se sintió mal, salió al costado de la cancha y murió. Y entonces yo la acompañé en ese proceso. Lo que tú dices es muy interesante porque después de el velatorio que tuvimos, el funeral y demás, hablé con ella y le dije, ella era una mujer altamente dependiente. El marido le compraba el tinte del pelo, ella no tenía chequera, ella no iba al banco, ella criaba a sus 3 hijos, nada más. Y yo le dije, de toda experiencia tremenda, hay algo que aprender. Y algo para aprender en este momento para ti es cómo te vas a independizar. Por ejemplo, fíjate, tómalo como esto, que es tan negativo, que ha muerto este hombre, que era el amor de su vida. ¿Cuál es lo positivo que podés sacar de ahí? Que te vas a independizar, que vas a ir a comprarte el tinte para el pelo y todas las cosas que necesitas, que vas a aprender a ir al banco. Pues ella se ofendió y estuvo muchísimos años sin hablar. Tú sabes que las amistades son vínculos condicionados, ¿no? De modo que pueden terminar. Y esa amistad terminó, pero hace poco, hará 2 años, ella me llama y me dice, Cristina, tengo que agradecerte aquello que me dijiste en un momento que yo estaba sangrando emocionalmente. Porque gracias a eso ella ahora tiene una empresa, el marido la está manejando ella. Todos los éxitos que tuvo. A veces una intervención a tiempo también, decirle a alguien, confrontarlo con la realidad, haz tu duelo, duela todo lo que necesites, pero extrae algo positivo de esto. No te quedes en el sótano de la desgracia. No te puedes quedar. No te puedes quedar porque, y también tienes que escuchar las otras historias, porque cuando te sumes en el tuyo, por ejemplo, nunca he sido la persona de decir por qué yo. Nunca, nunca, porque sé que todo el mundo tiene de todo. Muy bueno. Porque pasaban 600 personas al año por mí por 21 años. ¿Cuántas personas tuve yo que conocer la historia? Así que yo sé que lo que vemos en las redes sociales, por favor, de la vida, a mí no me hagan el cuento, porque cuando me hablan y yo la miro y yo digo, Dios mío, yo sé lo que está pasando en esa casa. Claro. Pero bueno, estoy retratada aquí al lado del Rolls Royce y estoy manejando una camioneta que se me queda en todas las esquinas. Pero bueno, creemos en ese mundo irreal. Claro. Entonces, cuando aprendemos que sí, yo sé lo que yo pasé. Y lo que yo pasé es una cosa tan fuerte y tengo un milagro que no lo cuento así a todo el mundo porque es algo, pero sí tuve un milagro. No el milagro que yo quería de que viviera, pero sí algo que yo tenía en mi corazón que yo quería que sucediera antes de él morir para él mismo y sucedió. Y sucedió, pero es algo para, o sea, no para contar. No, por supuesto, hay cosas que deben permanecer en la intimidad. Pero sí, en un momento fue el único momento que tuve que dije, me olvidaste, ya, para allá arriba, mi Jesucito, mi Diosito, ya, porque ya sabía ya veía la deterioración. La vida es eso. Y dije, ya, yo toda esa niña especial que yo me creía que era,
Sí. porque siempre te crees que, ay, Dios me ama tanto y soy tan amada, y soy... nada, no me quieres para nada, no me escucha, aquí nadie, ni Los Ángeles me escuchan, nadie me escucha. Y ese día dije, bueno, pues ya dame una prueba. Y la prueba la tuve. Y si no llego a tener foto de la prueba, la enfermera del hospicio de prueba, ya te la diré en privado, mi hermana que estaba presente, nadie me puede creer que se me dio el milagro antes de que él falleciera. Y aunque tenía cáncer de muchos cánceres, pero el del pulmón, yo le tenía miedo no le tenía miedo, pero yo pensaba de qué forma él era un hombre, porque tuve... Sí, yo lo conocí. Cuando yo miro atrás, yo digo, lo que yo me siento es afortunada. Porque Dios me dio dos hombres maravillosos, completamente opuestos. El otro era militar y este era, o sea, completamente, este era puro espiritualidad, pura Katia, naturaleza. Te quiero preguntar esto, aunque yo puedo intuirlo desde el punto de vista psicológico, pero ¿qué es lo que te llevó a ti a dedicarte, a brindarte al servicio comunitario? Y después, ¿qué te llevó a ti a la literatura? Bueno, a la literatura estuve expuesta desde pequeñita por mi padre, ¿no? Claro. Mi papá, nosotros nos lavábamos siempre tuvimos los pelos, ¿sabes? Que nosotras siempre tenemos los pelos largos. Entonces nos lavábamos la cabeza y mi papá nos secaba el pelo, así mami nos decía, ya, y a la biblioteca de papá, él nos secaba el pelo, pero tenía un libro abierto, siempre leía algo. Entonces me metía yo en las historias, porque una de las cosas impresionantes, yo les digo ahora a las mujeres, métete en Netflix ya, cuando estás desesperada, ya, métete ahí y métete en la vida de Netflix, de una historia, porque tenemos que resetear. Porque el problema es cuando nuestro cerebro, tú sabes muy bien que nuestro pensamiento es el que domina nuestras emociones. Entonces a mí cualquier trigger, ¿cómo le llamamos trigger? Un disparador. Como por ejemplo, yo venía para acá y tuve varios detonadores que tuve que cambiar el cassette rápidamente. Tienes que hacer otra cosa, o sea, puede ser física, te metes a bañarte, sales afuera, brincas, no sé. Según como seas tú, o sea, te doy todos los tips y tú escoges el tuyo, pero tienes que hacer así un reset. Porque si te quedas ahí, que dice que son creo que 90 segundos que dura, pero los 90 segundos se van acrecentando porque se van pegando uno con el otro. Entonces el que no tenga por ejemplo, tengo la gran dicha de haber meditado toda la vida, de saber cómo es que dejo pasar la nube, que dejo pasar la nube, que dejo pasar la nube, pero el que no tiene eso y de momento tienes el choque, ¿qué hago? Porque lo que me dice, yo lo que quiero es que me lo traigas, a mí no me interesa, entonces le digo, no te lo puedo traer porque no puedo traer el mío. Pero lo que te puedo ayudar es a darte diferentes tips en cómo tú puedes soportar quedarte aquí. Claro. Porque de verdad te dicen, no me importan los hijos, Katia, de verdad, no me importan los nietos, Katia, de verdad, me quiero ir. Una de las cosas importantes para aconsejar, que yo lo he hecho siempre sobre el duelo, es cuando alguien está, sobre cualquier duelo, cualquier pérdida, no solamente la pérdida terrible de la persona que uno ama, que está al lado de uno, es poder reunirse con un grupo de personas que están exactamente en la misma situación y ayudarlas. Yo siempre, en las situaciones de mi vida difíciles, descubría que había otros que estaban sufriendo más y yo podía ayudar. Y a lo mejor sufrían más que yo, porque a lo mejor mis ordenadores de salud estaban más equilibrados y la otra persona no. Entonces, esto es un ejercicio fundamental, ir en busca o armar un grupo de todos aquellos que están en la misma situación que yo, para poder... Pero entonces te dicen, Cristina, por ejemplo, me dicen a mí, es que tú estás conectada socialmente, tienes tanta... No. Digo, ¿quieres que te diga 1, 2, 3, 4?
Mira, hay personas que, ahí en la Madre Teresa hace falta personas que ayuden a darle comida a los hombres. Si te gustan los animales, vete al centro donde están el Animal Control. Hermoso. Y camina a los perritos. Llama a unas cuantas amigas o vete a la biblioteca, sí, y busca 2 o 3 que le guste leer y haz un club de lectura. De lectura, exacto. No sé, haz una cosa en tu casa donde todas tus amigas van a traer ropa y zapatos viejos y vete al shelter y dónalo. ¿Cómo no puedes pensar que son cosas como? No, es porque tú eres... No es que yo... únete al Club de Leones. Haz algo. Claro. Sale. Y sobre todo a esta edad que tenemos tanto. Por supuesto. Cuando tú ayudas al otro, es que... 3 veces. Estás ayudando a ti misma. 3 veces te estás ayudando a ti misma. Sí. Y también, no quiero saber, no me cuentes la historia de ella. Bueno, pues si no sabes la historia de ella, que se le murió su niña de 14 años, cuando a ti se te murió tu esposo de 70, entonces quieres quedarte ahí. Claro. Quédate ahí. Entonces, claro, sí, tienes derecho a quedarte ahí. Claro. Por ejemplo, cuando había un crimen, yo no le podía decir, y yo veía como una mamá que le mataron una hija y otra mamá que le mataron una hija, hijas únicas las dos. Una pudo rehacer su vida y la otra se quedó en el dolor, pobrecita. No tenía fe, no tenía esperanza, no tenía un anchor, un ancla, porque cualquiera que sea tu religión o tu fe o tu espiritualidad, tienes que tener algo, tienes que creer que hay algo más allá. Eso es importante, la religión, otra de las cosas. Ayudar en un grupo, por supuesto, que están iguales, pero también tener una religión. Estamos en un mundo en donde se está perdiendo el afán religioso. Hubo muchas desilusiones, en el caso de la Iglesia, en el catolicismo, por ejemplo, en mi religión. Pero la religión que fuera, tenemos que tener una religión, porque eso nos dice algo importantísimo que acabas de mencionar. Hay algo arriba de ti. Yo tengo entendido, y me parece una historia fabulosa, ¿no? Que la gente, los hebreos, los judíos, usan el kipá, los hombres, porque es un símbolo de que vamos a recordar que siempre hay algo arriba de mí, que ese es Dios. Siempre, porque si no uno tiende a creerse Dios, uno mismo, claro, el rey de la creación. Exactamente. Entonces yo creo que eso también es importante. Estamos llegando un poco al final, pero te quiero preguntar, si entra aquí tu padre, ¿qué le dices? Gracias. La gratitud, porque es una de las virtudes más grandes que creo que el ser humano tiene que tener, porque de lo feo, por ejemplo, cuando pienso en mis 2 viudeces, que digo, la gente me dice, pero no lo puedo entender, no lo puedo. Bueno, yo tampoco lo puedo entender, pero tengo que tener gratitud de que los tuve. Exacto. El tiempo que los tuve, el tiempo que me amaron y el tiempo que me dieron. Y a mi padre, bueno, darme la vida y la gratitud, porque no puedo, porque sé, dentro, él sentía un dolor de la separación que tuvimos, ¿no? Nunca, no lo vi como abandono, no lo vi como un abandono porque sabía lo que sufrió, porque ahora de adulto entiendo que fue un sacrificio grande. Pero, y la persona que sigue con el rencor y esto, así no podemos vivir. Hay que desatar ese nudo. Si entra aquí Katia Castellana, con los 9 añitos que tenías, cuando 7. te llevaron, 7 añitos. 7. ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? Eres una bárbara. Estoy orgullosa de ti, porque eres así como ¿cómo te digo? Como la flor de loto que viene del fango, que tantas veces te han empujado allá a lo último del abismo y tú has luchado contra el fango y has subido. Entonces, sí, me siento orgullosa y no es por orgullo, no es por ego, no es por nada, porque todos los merecimientos que me han dado han sido de trabajo, no han sido de porque pagué, porque he hecho nada, es porque lo que he hecho ha sido que he entregado mi vida al mundo, mi vida al mundo. Entonces ahora tampoco me siento egoísta de decir cuando quiero decir que no.
Como te estaba diciendo Cristina, no he dado entrevistas, no he hecho nada. Todo ese tiempo que quise estar para mí. Ahora, ya que yo les pregunto a estas mujeres que no lo saben, ¿qué es lo que realmente mueve tu corazón? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? Ah, pero me iba de pesquería con mi marido. No, no, no. A ti. Claro. ¿Qué es lo que te llena tu corazón? ¿Qué es lo que te llena de gozo? Eso es lo que vas a hacer ahora. Ahora que eres la nueva persona transformada. Dime, Katia, ¿cuál es tu principal virtud? Ay, Cristina, no sé si decirte la autenticidad, porque lo que ves solo soy lo que soy. What you see is what you get. What you see is what you get. Ajá. Y la integridad, porque creo que tenemos que ser íntegros. ¿Y tu principal defecto? Ay, mi defecto es ser perfeccionista conmigo misma. Que cuando estoy haciendo el PowerPoint, todo tiene que estar perfecto y todo es perfecto y por favor ya, no hay perfección. Aprender, esa es otra lección bien grande, de cuáles son nuestras virtudes y nuestros defectos como me lo enseñó el padre. No Claro. cantas para nada, mira a ver y busca otra cosa. Perfecto, por eso esas son intervenciones válidas. ¿Qué te gustaría que te dijeran al entrar a las puertas doradas luego de tu muerte? Bueno, todos vamos a morir. ¿Qué me gustaría que me dijeran? Dios. Ahí está Carlos, ahí está tu otro esposo, ahí están los dos, ahí está papá, mamá y toda la gente que amo. Mis nietas se quedan así, son las que son pensando, ay Perfecto. abuelita, cuando llegues al cielo, ¿con cuál de los dos vas a estar? ¿Con Caco o con Pipo? Ay, yo dije con los dos, pero no se lo digas a la maestra, mi abuelita tiene 2 maridos. Y entonces el chiquitín, el pequeño dice, mi abuelita es muy bonita, ella va a tener uno en la tierra. Digo, no, ya no más, ah, viene otro, ¿no? El chiquitito. Ellos son hermosos. Katia. Pero sí, que me reciban. Mira, ha sido un placer inmenso charlar contigo. A mí también. Realmente escuchar tus experiencias de vida. He recibido un flujo de energía muy positivo de parte tuyo, muy benéfico, te lo agradezco muchísimo. Yo a ti. Y quizá en otra oportunidad, cuando presentes otro libro, tenga la suerte de tenerte en el programa. Gracias. Y a ustedes, amigos, los dejo con una frase de mi coleto personal. La felicidad no es el resultado de la ausencia de conflictos, sino de la búsqueda de soluciones adecuadas a esos conflictos. Y en esa escalera subimos y en esa escalera vamos creciendo y nos sentimos mejor. Espero que este programa, Conversando con Cristina, les haya gustado, que reflexionen al respecto. Muchas gracias por estar allí y los espero en la próxima oportunidad. Como siempre les digo, cuídense y cuiden a aquellos seres que aman. Hasta la próxima.